Bien, hermanos. Vamos a entonces, ahora sí, entrar en la lección. Hoy día, hermanos, es 2 de marzo, hermanos. Sábado 2 de marzo, hermanos. En el folleto Escuela Sabática tenemos ya la lección para esta próxima semana y que también se repasará el 9 de marzo, ¿no? El sábado 9 de marzo de este año. Estamos estudiando, hermanos, pues el libro de Salmos. Estamos entrando ya a la lección número 10. Lección número 10, ¿no? Y ahí está el título en la pantalla. Por favor, confirmar dando una lectura, ¿no? Confirmar si se ve o no la presentación. Lecciones del pasado, salmos históricos. Muy bien, gracias, hermano. Lecciones del pasado, dicen, ¿no? Lecciones del pasado. ¿Alguna pregunta, algún comentario respecto a este título? Lecciones del pasado. ¿Qué entendemos, no, por lecciones? ¿Qué cosas son lecciones, no? En este caso del pasado, dicen, ¿no? Lecciones del pasado, ¿no? No sé si se podría decir lecciones del presente, lecciones del futuro, tal vez, ¿no? Pero en este caso dice lecciones del pasado, lecciones del pasado. A ver, ¿alguien quiere comentar, hermanos, respecto a este título? ¿A qué nos vamos a referir en esta semana que viene, hermanos? A ver, ¿alguien puede prender su micro? Pueda comentar. Tal vez, hermano, se puede ir a Lucas 24:44, lo que dice, escribieron Moisés, etcétera. Salmos también, ¿de quién? Del Señor Jesucristo. No sé si puede poner en su pantalla, no sé si puede encajar ahí. A ver, díctame, hermano, el texto bíblico, a ver, para buscar aquí en mi Biblia. Salmos Luca, dices, ¿no? Lu- A Lucas, Lucas. Lucas Lucas 24:44. 24:44. Bueno, aquí está el texto Y bíblico. Ya ahí está, hermanos, en la pantalla. Vamos a darle lectura. Vamos a más bien agrandar las letras para que se pueda ver. Lucas 24:44. Bueno, ahí, hermanos, ahí está el texto bíblico. Voy a resaltarlo o pintarlo, hermanos, acá con color. A ver, vamos a ver aquí. Ajá, ahí está. Mm, A ver. Ujú, listo. Ahí está, hermanos, el texto bíblico que sugiere nuestro hermano. Yeshua dice, o sea, Jesús les dijo, ¿no? A sí, esto me refería cuando todavía estaba con ustedes y les decía que todo lo que está escrito en el Torá, ¿no? O sea, en las escrituras, Torá del Antiguo Testamento, ¿no? De Torá de Moisés, ¿no? De Moisés, los profetas, también decir los salmos, tenía que ser cumplido, dice, ¿no? Tenía que ser cumplido. Ah, ya bueno, aquí Jesús entonces dijo estas palabras, hermanos, ¿no? Estas palabras. Voy a cambiar la versión, estaba leyendo aquí la versión K2, esta es una versión israelita, mesiánica. Voy a entrar a la Reina Valera del 60, aquí está. Entonces el texto dice aquí, no, el 44 dice, ¿no? Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Interesante, ¿no, hermanos? Justamente, ¿no? Esta lección que vamos a estudiar esta semana dice lecciones del pasado, ¿no? O sea, aquellas cosas que el Señor ha manifestado, ¿no? Como a sus discípulos les dijo, ¿no? Yo les he dicho, ¿no? O, que todo lo que está escrito, en lo que ha escrito Moisés, los profetas y en los salmos, todas esas cosas, pues,
o ahí está pues una de las cosas que tenía que pasar, ¿no? En su vida, ¿no? Tenía que cumplirse esas escrituras, pues. ¿Nos gustó? Ajá. Sí, hermana. eh, Claramente, bueno, ¿cierto? Está escrito acerca de Jesús en el Antiguo Testamento, especialmente ahí en los Salmos vemos muchísimo. Esta semana estudiamos acerca de eso, pero ahora cuando habla acerca de las lecciones del pasado, se refiere a lo que vivieron los israelitas y que debían aprender de esas cosas que les pasaron para no repetir los mismos errores. Hay, un, hay una frase de nuestra hermana Elena de White que dice, no tenemos nada que temer al futuro a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Eh, recordar el pasado, ¿cierto? Perdón, recordar el pasado es tener nuevas armas para seguir, para marchar adelante, ¿cierto? Para marchar hacia el futuro, para mirar con más optimismo el futuro. Nosotros debemos aprender todas estas cosas que pasó el pueblo de Israel, porque nosotros somos ese pueblo, o sea, espiritual, y todas esas cosas también las vivimos y las pasamos nosotros. A veces pensamos qué duros eran los israelitas, pero también nosotros somos de la misma manera, somos duros a veces de servir, como decía allí la palabra, y a veces no nos acordamos de las cosas que nos pasaron en el pasado, eh, ya sea para bien o para mal. Por ejemplo, los israelitas cuando fueron sacados de Egipto con grandes prodigios y en el desierto ya estaban reclamando que el Señor los había llevado a morir y no se acordaban de las cosas formidables que Dios había hecho. A nosotros mismos nos pasa cuando Dios nos ha librado de tantas situaciones y viene una tribulación y nos olvidamos de todo lo que el Señor hizo por nosotros. Debemos mirar al pasado para ver de dónde nos sacó Dios y dónde estamos ahora. Muy bien, hermana Mónica, gracias. Muy bien, así es, hermanos. Entonces, lecciones del pasado nos sirven, ¿no? Las lecciones del pasado para seguir adelante, para animarnos y seguir adelante. Tal vez pueda haber también, ¿no? El pensamiento de que nosotros no tomemos en cuenta el pasado, sino pensemos en el presente y el futuro. Hay textos también que hacen alusión a ello, pues, ¿no es cierto, hermanos? Olvidándome lo pasado, dicen, ¿no? Yo sigo adelante, ¿no? Ah, bueno, pero en este caso, hermanos, pues si hay que pensar en el pasado, recordar el pasado, sí, es porque es importante, ¿no? Las cosas buenas que han pasado, ¿no? Es importante recordarlos o cómo Dios nos ha guiado, ¿no? Hasta este día. Entonces es bueno recordar para no tener temor, miedo, ¿no? A seguir adelante, ¿no? Pues la historia del pasado, o sea, del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, ¿no? Desde Adán y Eva, ¿no? Prácticamente también es nuestra historia de nosotros los creyentes, ¿no? En Dios somos parte, ¿no? Justamente de este pueblo y todo ello, aunque no hemos nacido directamente en el pueblo de Israel, somos gentiles, pero Dios nos ha adoptado como sus hijos, pero pues todo ello es parte de nosotros ahora, ¿no? Somos israelitas espirituales y todo lo que ha pasado pues es también para nosotros, ¿no? Y para todo el que cree. Bueno, vamos a ver esto, ¿no? En los salmos, hermanos, en los salmos. ¿Algún comentario, hermanos, o alguna pregunta? Muy bien. Es importante entonces, hermanos, recordar todo lo que es bueno, ¿no? Voy a entonces aquí volver aquí a la lección. Lecciones del pasado. Vamos a leer los comentarios. Hay un dibujo allí, ¿no? La visión de dos personas ahí a lo lejos o como recordar, ¿no? El pasado. Vamos a estudiar en esta semana el Salmo 78, el Salmo 105, también vamos a leer Gálatas 3, algunos versículos, también el Salmo 106, 80 y número 6.
y Salmo 135. Ahí está, hermanos, los salmos que se van a estudiar en esta semana. Pero aquí hay un texto bíblico, hermanos, para esta semana. Este es un texto que debemos memorizar, hermanos, que va a hacer la luz, ¿no? Para la lección de esta semana. Dice ahí, hermanos, o está en Salmo 78, versos 3 y 4. Por favor, pueden ver sus Biblias, las diferentes versiones, ¿no? Para poder entender, hermanos. Yo tengo aquí esta versión. Bueno, esto es de la lección. La versión de la lección debe ser Reina Valera. Y ahí está en la pantalla, hermanos. Si alguien quiere dar lectura, ahí está en la pantalla. O también tu Biblia, hermanos. Cualquier versión que tengas para comparar allí. Salmo 78, versos 3 y 4. ¿Qué dice allí? A ver, hermanos, pueden participar. Salmo Leo, hermano, 78, versos 3 y 4. Por favor, hermana, puede leer ahí de la pantalla o de su lo que Biblia. hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Salmo 78, 3, 4. Amén, hermano. Amén, amén, hermanos. Muy bien, ahí está, hermanos, el texto bíblico. Para poder entender, tendríamos que leer una y otra vez y a ver si estamos entendiendo, ¿no? ¿Qué está diciendo aquí, hermanos, en este salmo? Y estamos sacando el texto, en este caso, de su contexto, digamos, ¿no? Estamos en los versos 3 y 4. Y sería bueno leer desde el 1 hasta más abajo, ¿no? No sé hasta qué versículo, para entendernos. Por ejemplo, ahí dice, ¿no? Lo que hemos oído y entendido, dice, lo que hemos oído y entendido. ¿Qué cosa hemos oído, hermanos, y qué cosa hemos entendido? Entonces, esto debe decir, hermanos, en los versículos anteriores. De algo se está hablando, ¿no? Por eso es que está diciendo acá lo que hemos oído y entendido, ¿no? ¿Qué cosa? ¿A qué se refiere, hermanos? Si El alguien tiene título dice, abierto su... hermano, fidelidad de Dios ¿Mm? hacia su pueblo infiel. Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. ¿Mm? Ah, ya, Es el ahí, por título, ejemplo, ¿no? Escucha, claro. pueblo mío, mi ley, inclinad vuestros oídos a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las ocultaremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Eso es, hermano. Amén, amén, hermana. Gracias, hermano. Entonces ahí sí hemos escuchado lo que se ha leído el versículo 1 y el 2, ¿no? Y ahí está hablando, ¿no? Indicando de que escuchen, dice que hermanos, ¿no? Está hablando de, dice, escucha pueblo mío, o sea, los que estamos en esta sala, nos está diciendo, escuchen ustedes, hijos que están en esta plataforma, ¿qué cosa? Mi ley, dice, mi ley. Está hablando de la ley de Dios. Escuchen mi ley, dice. Escuchen, hijos míos o pueblo mío, mi ley. Dice, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. O sea, yo les voy a hablar, mírenlo, parece redundante, ¿no? Voy a hablarles con mi boca. Escuchen las palabras que voy a hablar con mi boca. Ustedes inclinen vuestro oído, ¿no? Escuchen, dice, ¿no? Abriré mi boca en proverbios. ¿Qué está diciendo, hermanos? Dios está diciendo, les voy a hablar en proverbios. ¿Y qué cosa es un proverbio, hermanos? ¿Qué es un proverbio? Dios está diciendo, les voy a hablar en proverbios. Escuchen, les voy a hablar mi ley. Escuchen, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Dice. Entonces ahí recién viene nuestro versículo, hermanos, de memoria, y ahí dice, ¿no? Lo que hemos oído y entendido, dice, ¿no? Ahí. Las cuales aquí, yo tengo aquí abierto en mi celular la Biblia,
las cuales hemos oído y entendido, dice, ¿no? Las cuales hemos oído, o aquí dice lo que hemos oído y entendido, o las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron, pues, ¿no? Nos las contaron. O sea que, hermanos, la ley de Dios y los proverbios han sido manifestados de padres a hijos, como en Deuteronomio vemos en el capítulo 6. Repetiréis, dice, no, mis leyes a vuestros hijos al levantarse, en el camino, al acostarse. Mis leyes se escribirán en vuestras paredes, en vuestras puertas. Como frontales los tendréis. Repetiréis, dice, repetiréis cada día, en la mañana, en la noche, en el camino. Van a repetir, dice. Así dice Dios, ¿no? Ese es el secreto, ¿no? De repetir, repetir, ¿no? Y entonces acá Dios está diciendo en este Salmo 78, claro, el salmista escribe, ¿no? Inspirado por Dios, dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, proverbios, dice, ¿no? Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, dice. Entonces ahí viene el versículo que estamos estudiando, las cuales hemos oído y entendido. O sea que aquí los salmistas o el salmista dice, no, eso hemos oído y entendido también, que nuestros padres nos las contaron, ¿no? Ahora, no las encubriremos, o sea, no las vamos a esconder eso, no vamos a esconder, ¿no? ¿De quién? De sus hijos, dice, ¿no? De los hijos que tienen que venir, ¿no? Por delante. Contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, ¿no? Y su potencia, ¿no? Y aquí dice, y su fortaleza y las maravillas que hizo, ¿no? Continúa todavía, ¿no? El 5 ya dice, ¿no? Aquí en la Biblia. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, pues generación contumaz y rebelde, ¿no? Generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu, hermanos, dice así. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. ¿Qué les parece? No cobardes, o sea, en la batalla se han rendido, han regresado. Dice Efraín, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, ¿no? Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego, hendió la peña en desierto, ¿no? No, dice, y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó pues de la peña corrientes, no hizo descender aguas como ríos. Bueno, y así continúa el Salmo 78, hermanos. Entonces, acá está haciendo mención, hermanos, a que uno pueda, en primer lugar, aquí en el verso dice, escuchar, o digo, lo que hemos escuchado y entendido, aquello, si nos identificamos, hermanos, pues plenamente como hijos de Dios, como israelitas también, o como hijos de Dios, hijos de Adán y Eva, que hay que recordar todo lo que Dios ha hecho, hermanos, ¿no? Lo que Dios ha dicho, hermanos. Y aquí nos está haciendo mención que en el pueblo de Israel, los de Efraín, por ejemplo, se apartaron de Dios, ¿no? No continuaron, se rebelaron contra Dios. Entonces dice, recuerden eso también, no sean así como vuestros anteriores padres que cometieron errores, ¿no? Sino como aquellos que sí han cumplido las cosas, ¿no?
Ahí está, hermanos, en su contexto, entonces, el texto bíblico, que nosotros también aquí hay un llamado de contar a las nuevas generaciones lo maravilloso que es Dios y los grandes hechos de Dios, ¿no? Como dice. ¿Qué les parece, hermanos? A ver, ¿qué dicen? ¿Algún comentario, hermanos, o alguna pregunta? Hermano, justo, así que Sí, sí. nuestra tarea es no solamente la palabra, el Evangelio, conocimiento de Dios debe quedar en nosotros, sino debemos contar a hijos, a nietos, bisnietos, así que no para esto, sino que debemos siempre informar a nuestra descendencia, de eso se trata, ¿no? Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Pues hay que entonces, lo que hemos oído, ¿no? Lo que hemos entendido respecto al Evangelio, hermanos, hay que transmitirlo, pues, a nuestros hijos, a todos los hijos de este mundo, ¿no? O sea, como hijos de Dios también, ¿no? Que quieren hacer la voluntad de Dios, ¿no? Hay que hacer eso, ¿no? Bueno, vamos a ver el comentario de la lección de escuela sabática, pues el comentario, hermanos. Dice así, en numerosos salmos, la alabanza adopta la dinámica de narrar los poderosos actos de salvación del Señor. No sé si alguien tiene en mente, hermanos, algún himno donde en las letras del himno se hace recuerdo de lo poderoso que es Dios, de las cosas grandes que ha hecho Dios y está haciendo también Dios, ¿no? Entonces, en las alabanzas, en los salmos, hermanos, hay esa dinámica, ¿no? De narrar, pues, esos poderosos actos de salvación, ¿no? Que hace nuestro Señor Jesús, nuestro Dios. Estos salmos, hermanos, estos salmos suelen pues llamarse salmos de la historia de la salvación, salmos de la historia de la salvación. O salmos pues históricos también se dice, ¿no? Salmos históricos, ¿no? En esta semana vamos a estudiar esos salmos, ¿no? Históricos, ¿no? De cómo Dios ha guiado a su pueblo, su poder, cómo se ha manifestado. Algunos hermanos apelan al pueblo de Dios, algunos salmos apelan pues al pueblo de Dios al pedirle que aprenda de su historia, ¿no? Esa palabrita, ¿no? Aprenda de su historia. Aprender, ¿no? De la historia. Entonces, hay dichos, ¿no? Que la gente habla respecto a la historia, al pasado, ¿no es cierto? Y como ya leyó nuestra hermana una cita del Espíritu de Profecía, que no olvidemos, ¿no? Cómo Dios nos ha guiado en el pasado, ¿no? Para no repetir los mismos errores, ¿no? Entonces hay que recordar, ¿no? Cómo Dios está presente siempre, ¿no? Entonces, y así, y de repente nosotros no hemos vivido directamente esa experiencia, pero es como si hubiéramos vivido, pues, hermanos, ¿no? Y vemos que por ejemplo, los israelitas, acerca ya con Moisés, ¿no? Los israelitas saliendo de Egipto, cerca a la Canaán terrenal, ¿no? Ahí se rebelaron, ¿no? Por falta de fe, no entraron, pues, en la Canaán terrenal. Y Dios no permitió que entre esa gente incrédula, su propio pueblo incrédulo, todos se quedaron ahí 40 años en el desierto hasta morir toda esa generación. Y solamente entraron los creyentes, que es Caleb y Josué. Solamente los dos personas, claro, y la nueva generación más. Y de eso hay una lección, pues es que nosotros tenemos que aprender. ¿Para qué nosotros vamos a cometer el mismo error ahora que estamos a la puerta ya de la Canaán celestial? Nos vamos a rebelar también, o sea, vamos a perder la fe. Si repetimos eso, pues también nos perderemos. Y solamente van a entrar quienes, los que tienen fe, los que siguen confiando en Dios. Entonces es un ejemplo, ¿no, hermanos? De la historia.
¿no? De la historia. ¿Qué cosas no han pasado en el pasado? Errores que el pueblo de Israel ha cometido, la murmuración que hacían y tantas otras cosas que recordamos, ¿no? Y que nosotros no debemos repetir esos mismos errores, ¿no? No repetir esos. Entonces, no sé, hay dichos en este mundo que dicen, no sé si estoy viendo, dicen el sabio aprende de sus propios errores, no sé, y otros dicen otras cosas, ¿no? Y, y bueno, a ver, ¿qué dicen ustedes, hermanos? Algunos apelan, dice, al pueblo de Dios al pedirle que aprenda de su historia, hermanos, aprenda de su historia, en particular de sus errores, hermanos, de lo que estamos comentando. Aprenda, ¿no? De sus errores, dice, y de sus antepasados, pues. Ciertos salmos históricos contienen una nota predominante de himnos que destacan los maravillosos hechos de Dios en el pasado, y esto en favor, hermanos, de su pueblo, y que fortalecen su confianza en el Señor, quien es capaz y fiel para librarlos de sus dificultades presentes, ¿no? Entonces ahí, hoy en día nos encontramos de repente, ¿no? Frente a dificultades, ¿no? Pero recordar, ¿no? Pasado, por ejemplo, David, ahí como frente a las dificultades que tenía, confiaba en Dios y seguía adelante, pues hermanos. Pueden aparecer gigantes como Goliat, hermanos, pero la confianza en Dios de un jovencito que es David, ¿no es cierto? Venció pues al gigante en nombre del Señor. Entonces uno puede pensar así, decir, bueno, esta dificultad que tengo, con fe en el Señor voy a seguir adelante, ¿no? Sin dudar, ya yo sigo adelante, ¿no? Entonces, sí. Y así en muchos otros casos, ¿no? Que podamos ver en la historia del pueblo de Dios. Ahí, hermanos, dice aquí entonces, el atractivo, hermanos, el atractivo especial de los salmos históricos es que nos ayudan, hermanos, a ver nuestra vida como parte de la historia del pueblo de Dios y a reclamar ese pasado, pues, como propio, ¿no? Ese pasado como propio. Eh, como hemos sido adoptados en la familia del pueblo histórico de Dios por medio de Cristo. Ahí están los textos bíblicos, hermanos, que nosotros también, hermanos, hemos sido pues adoptados como hijos de Dios. Somos parte pues del pueblo, hermanos, ¿no? Ahí en Romanos 8:15, estoy abriendo aquí mi Biblia en el celular, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, dice, ¿no? Nos está recordando. Dice que nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar pues otra vez en temor, o sea, con miedo, ¿no? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, ¿no? Por el cual clamamos pues, Abba Padre, ¿no? O sea, Padre nuestro, decimos. En nuestras oraciones ponemos Padre nuestro. O cuando caminamos, pensamos alguna dificultad, Padre Santo, Dios, Padre nuestro, ayúdame, Dios mío, ayúdame, decimos, o sea, Abba Padre, decimos. Entonces hemos recibido ese espíritu, no de esclavitud, no para que tengamos miedo, sino hemos recibido pues el espíritu de adopción, dice aquí, no, o sea, somos hijos de Dios, adoptados como hijos de Dios, no. Por eso decimos a Dios, Padre nuestro, Dios es nuestro Padre. En Romanos 9, 24 y 26 dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, hermanos, no solo dice de los judíos, sino también de los gentiles. Bueno, aquí es una pregunta, no habría que leer en su contexto también, ¿no? Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Qué interesante, ¿no? Que es la profecía, ¿no?
llamaré, dice, pueblo mío al que no era mi pueblo. Los gentiles no eran el pueblo literal de Dios, pero ahora, hermanos, pues nosotros que somos gentiles somos pueblo de Dios. Tal vez éramos como no amados porque no conocíamos a Dios, apartados de Dios, pero ahora que estamos con el Señor, dice, somos amados. Y a la no amada voy a llamar amada, dice. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Ahí está, hermanos, pues lo que dice Romanos 9, 24 al 26, hemos leído. Y en Gálatas 4, 6 y 7 dice, y por cuanto sois hijos, ¿no? Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, dice, el cual clama, Abba Padre, o sea, Padre nuestro, ¿no? Así que ya no eres esclavo, hermano, hermana, dice, si no somos hijos, y si somos hijos, también somos herederos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Gálatas 4, 6 a 7. Así que, hermanos, somos hijos de Dios, por eso decimos Padre nuestro, a Dios le decimos Padre, ¿no? Y ya no somos esclavos, pues sino somos hijos, herederos de Dios, ¿no? Así, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Gracias a Él, como nuestro hermano mayor, Él nos abrió el camino y juntamente con Él tenemos pues la herencia, ¿no? Que Dios nos da. Bueno, ¿qué más dice aquí el comentario, hermanos? La herencia histórica del antiguo pueblo de Israel es, de hecho, el relato de nuestra ascendencia espiritual, hermanos. Todo lo que se ha prometido, hermanos, para desde Adán y Eva, para el pueblo de Israel, para todo, ¿no? Hasta nuestros días, hermanos. Todo lo que Dios ha prometido es también las promesas, es para nosotros también esas promesas, hermanos. Por lo tanto, hermanos, podemos y debemos aprender de su pasado, que también es el nuestro, hermanos, pues es nuestro pasado también, ¿no? Es nuestro pasado, ¿no? El objetivo final es comprender que cada generación del pueblo de Dios desempeña un papel pequeño, pero significativo, pues en el gran despliegue histórico de los propósitos soberanos de Dios en el gran conflicto. Así es, hermanos, así es. Así, a veces hay, recuerdo, ¿no? Algo que algunas personas que son cristianos, se dicen ser cristianos, pero no quieren obedecer los mandamientos de Dios, cuestionan, ¿no? Sobre todo el hecho de que guardamos el cuarto mandamiento, que es la observancia del sábado, ¿no? Reconocimiento que Dios es el creador, ¿no? Y entonces hay hermanos que no lo observan, ¿no? Ese día, ¿no? Ustedes son, dicen, ustedes son judíos, ustedes son, y así dicen, de ese, de ese pueblo, dicen, ¿no? Yo escuché, ¿no? Que una hermana decía, pues sí, nosotros somos pues ese pueblo de Dios, decían. Porque, como dice aquí, hermanos, pues cuando somos adoptados por hijos, somos parte pues de ese pueblo de Israel. Las promesas que ha dado, eso son eternas y se van a cumplir, pues hermanos, como Dios lo ha prometido. Entonces nos hace parte de su pueblo, pues de este pueblo de Israel, de este pueblo judío, de este pueblo de Dios desde Adán y Eva, ¿no? Cuando Él nos adopta, pues, ¿no? Así. Entonces, y así contestaba, ¿no? A esa persona que no quería obedecer los mandamientos de Dios, diciendo, ustedes son así, ¿no? O del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, ustedes son judíos, que el sábado ha sido dado para los judíos, no para nosotros, dice. O sea, como que nos identifican como parte de este pueblo, ¿no? De Dios. Y ahí se está cometiendo pues un grave error, pero ahora estamos estudiando de que nosotros somos parte de este pueblo, ¿no? No de Dios. De ahí los salmos, pues hermanos, ¿no? De los hechos grandes que Dios ha hecho con este pueblo de Israel. ¿Alguna pregunta, algún comentario para despedirnos, hermanos? Y aquí termina pues la lección de Escuela Sabática, esta introducción, hermanos.
Hermanito, buenos días. Buen día, hermano. En el Salmo 116, 18, 19, nos dice así: a Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya. Lo que Dios ha hecho en tu vida, dice, dilo al mundo, no calles, el pueblo lo necesita. Dios merece la honra y tú cumples tu propósito de vida. Tienes un don o talento que la humanidad necesita. Es tiempo de ayudarte a avanzar, de disfrutar lo que sabes hacer para beneficio de la humanidad. Dios sea contigo. Amén, hermanito. Amén, amén, hermana. Gracias. Bueno, habla ahí, ¿no? En lo que comenta acerca del propósito de vida. Pues el propósito de vida, la razón de existencia de nosotros en esta tierra justamente es eso, testificar de lo que Dios está haciendo por nosotros, ¿no? Ha hecho, está haciendo y hará todavía por nosotros, ¿no? Tenemos que dar testimonio. Esa es la única razón por la que existimos en esta tierra, hermanos, ¿no? Dar testimonio. Para eso estamos existiendo como parte de la iglesia, hermanos, de la iglesia del Señor. No hay otra razón. Lo demás es complementario nada más, ¿no? Como dice el texto, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vienen por añadidura. Necesitas salud, yo te voy a curar. Necesitas trabajo, yo te voy a dar trabajo. Necesitas comida, ropa, yo te voy a darte, pues, ¿no? Entonces, pero lo primero es que, hermanos, tengamos que, como ya mencionó nuestra hermana, ¿no? Que nosotros seamos, pues, esa luz que dice Dios, ¿no? Vosotros sois la luz de este mundo, dice. Esa es la razón de existir, hermanos, en este mundo, ¿no? Cada día de vida que tenemos es para eso que vivimos, para testificar de que hay un Dios que nos ama y que ese Dios también ama a las demás personas, ¿no es cierto? Mostrar ese amor, ¿no? Bueno, hermanos, ¿algún comentario más o alguna pregunta? Y nos despedimos, hermanos. Bueno, voy a pedir a nuestra hermana Mónica que nos despida pues con la oración. Por favor, hermana Mónica. Amén. Vamos a orar, hermanitos. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, por todo lo que usted ha hecho por cada uno de nosotros, mi Dios. Que no olvidemos, Padre bendito, de dónde nos sacó, mi Señor, desde las tinieblas hasta su luz admirable. Que no seamos ese dedo que apunta, mi Señor, a los demás, juzgando por la vida que llevan, porque nosotros también tuvimos una vida que era reprochable, Señor Santo, ante sus ojos. Padre bendito, úsenos como luz, mi Señor, para llegar a otros. Mi Señor, que nuestro testimonio sea para honra y gloria de su nombre, mi Señor, lo suplicamos. Padre bendito, en este día, su día santo, acompáñenos, mi Señor, hasta su templo. Ayúdenos, mi Señor, a andar en sus caminos y hacer su voluntad. Lo rogamos, Padre, sabiendo que no merecemos nada, en el dulce nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana. Hasta Feliz mañana, hermano. sábado.